Capítulo 65. Capítulo 64. Cuando Xiao Xuan bajó de la montaña, fue directamente a la casa de Olke en lugar de volver a su residencia. César había estado esperando a Xiao Xuan en la puerta durante mucho tiempo. Al verlo, saltó hacia él de inmediato y lo saludó brincando de un lado a otro como un perro. En serio, sería aún más como un perro si moviera la cola un poco. Xuan ha vuelto. He estaba sentado junto a la ventana y levantó la cortina de paja mientras hablaba con Xiao Xuan. Tío G. Xiao Xuan esquivó a César para evitar que tocara su brazo herido y entró en la casa. Dentro de la casa, Olke estaba sentado en el taburete de piedra que usaba para tallar herramientas de piedra, y miró a Xiao Xuan. Estaba sonriendo, lo cual era raro en él. Es bueno que hayas vuelto. ¿Qué le pasó a tu brazo? Olke notó la herida en el brazo de Xiao Xuan de inmediato. Antes, en el camino de la gloria con los otros guerreros, estaba bien y llevaba mucha caza. No había señales de lesiones entonces, pero ¿por qué tenía el brazo herido después del ritual de limpieza de la espada? Al notarlo, Olke frunció el ceño después de esa sonrisa poco común. Déjame verlo. Ge no se había dado cuenta, así que se acercó a Xiao Xuan para examinarle los brazos, ya que Olke lo mencionó. No es nada. Estaré bien en unos días. Al ver que Olke quería saber los detalles, Xiao Xuan le contó sobre el encuentro anterior con Keke y Tuo cuando bajaba de la montaña. Al oír la descripción de Xiao Xuan, Olke lo pensó por un momento y luego le pidió que le mostrara el brazo. Olke olfateó el aire. ¿Es esta la hierba que te dio Tuo? Olke sacó el paquete de hierbas de la bolsa de piel de animal de Xiao Xuan y observó de cerca las hierbas que había dentro. Estas son hierbas de calidad. Se lo pasó a He, que estiraba el cuello para mirar el paquete. Ve y prepara una decocción. He no dijo nada, pero acercó el paquete a su nariz y lo olió. Sin embargo, nada de lo que contenía le resultaba familiar. Nunca había usado esas hierbas antes. Olerían completamente diferente a las que usaba normalmente. Olke preguntó sobre la cacería, y Xiao Xuan le dio un resumen breve, aunque omitió mucho. Para Olke y Ge seguía siendo toda una aventura. Lo veían como una misión alarmantemente peligrosa, y ninguno de los dos esperaba que Xiao Xuan se encontrara con tantas cosas en su primer viaje de caza. Su supervivencia era completamente gracias a la bendición de los ancestros. Parece que la espada de diente de Komodo terrestre ayudó mucho. Ge se frotó las manos y le sonrió a Xiao Xuan, indicándole que sacara la espada de diente para admirarla una vez más. Xiao Xuan comenzó a tartamudear de inmediato. ¿Qué? ¿La perdiste? El corazón de He se encogió y echó un vistazo a la cosa en la cintura de Xiao Xuan. Era, efectivamente, la funda de cuero de la espada de diente de Komodo terrestre. No la perdí, pero... Xiao Xuan sacó la espada de la funda de cuero, un poco avergonzado. La espada de diente de Komodo terrestre estaba aún más limpia que cuando se la entregaron a Xiao Xuan de parte de Olke, ya que había sido recién limpiada. Sin embargo, la punta faltante de la espada era más evidente que nunca, lo que se notaba a simple vista. Para He, era completamente increíble. Tomó la espada con manos temblorosas y estaba más que angustiado. Xiao Xuan levantó la vista hacia Olke, solo para descubrir que éste no estaba tan angustiado por la espada como He, ni siquiera enfadado. En cambio, parecía bastante satisfecho. Olke tomó la espada de las manos de He y esbozó una sonrisa alegre en su rostro. No te preocupes. Puedo forjarla y pulirla para convertirla en una espada más pequeña, y tú podrás usarla en tu segundo viaje de caza. Dicho esto, Olke colocó la espada de diente en el estante al lado. Decidió no aceptar otros trabajos en los próximos días y enfocarse en pulir y ajustar la espada. La espada había sufrido un desgaste serio, con muchas pequeñas abolladuras. Sin embargo, Olke estaba muy contento con eso, porque todas esas marcas probaban que Xiao Xuan había tenido una cacería muy exitosa y había luchado contra algunas bestias feroces. En cambio, si la espada que Xiao Xuan traía de vuelta estuviera como nueva con poco o ningún desgaste, se sentiría un poco decepcionado y molesto, aunque probablemente no lo diría.
Olke echó a He, que aún estaba triste por la espada, y le pidió a Xiao Xuan que se tomara el brebaje preparado con las hierbas. Al bajar el tazón de poción en su mano, Xiao Xuan sintió de repente como si una oleada de calidez recorriera todo su cuerpo, deteniéndose especialmente en sus brazos heridos. En lugar de dolor, sintió un calor reconfortante. Incluso podía sentir cómo los huesos se unían gradualmente a un ritmo constante. Esas son hierbas que el chamán mezcló especialmente. Como algunas de ellas son muy difíciles de encontrar, solo se distribuyen a unos pocos guerreros. Es imposible que todos las obtengan, dijo Old Ke. Por eso, quienquiera que obtuviera las hierbas debía valorarlas mucho. Inesperadamente, Tuo le dio un paquete entero a Xiao Xuan. Old Ke estaba confundido. Aunque fue Keke quien rompió el brazo de Xiao Xuan, hablando con honestidad, eso no se consideraba una lesión grave en la tribu. Aquellos con una constitución fuerte se recuperarían naturalmente después de unos días. Xuan no era cercano a Tuo. Si estuvieran en el mismo grupo de cacería, tendría sentido. Pero, ¿el mismo grupo de cacería? Old Ke negó con la cabeza. Xuan acababa de despertar este año y solo había realizado un viaje de cacería. Técnicamente, no era más que un nuevo guerrero prometedor. Era muy improbable que lo seleccionaran para ese grupo de cacería. Después de todo, requería la aprobación del líder del equipo y de los otros guerreros senior. Como era difícil descifrarlo, Old Ke decidió dejarlo pasar. Aunque solo tengo una pierna, todavía puedo vengarte. Solo espera a ver el brazo de Keke la próxima vez que lo veas. No es necesario. Xiao Xuan sonrió. Puedo vengarme solo. ¡Excelente! Entonces no me meteré. Old Ke parecía aún más satisfecho. Ahora muestra tu poder del tótem, Xuan. Xiao Xuan reveló rápidamente el patrón del tótem en su rostro, así como en sus brazos. Old Ke miró fijamente los patrones del tótem en sus brazos y sus ojos se abrieron de par en par. El bastón en la mano de Old Ke se rompió en dos, y lo había estado usando por solo un año. Por otro lado, el líder del equipo acababa de terminar con todos los trámites en la cima de la montaña y regresó a su propio lugar después de la misión de cacería, solo para encontrar que Tuo y Keke ya lo estaban esperando adentro. ¿Y cómo fue la prueba? Preguntó el líder principal Ta. Antes de que Keke pudiera decir nada, Tuo informó que Keke había roto el brazo de Xiao Xuan. Las venas se marcaron en las sienes de Ta, y fulminó a Keke con una mirada de odio, como si estuviera a punto de darle otra patada. ¿Así es como lo probaste? Keke estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, se rascó el pie y dijo: No usé toda mi fuerza. ¿Planeabas usar toda tu fuerza? ¿Dónde quedó tu integridad, idiota? Ta agitó el puño hacia él. Keke saltó, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba junto a la puerta, como si planeara escapar si Ta hacía algún movimiento. Simplemente perdí el control. Keke susurró mientras se rascaba la cabeza con la misma mano que había usado para rascarse el pie. De hecho, se sentía un poco avergonzado, pensando que había golpeado a un chico, después de todo. Si no puedes controlarte, mejor acompaña a otros grupos de cacería la próxima vez. Dijo Ta con el rostro serio. No. Puedo explicarlo. Keke se puso ansioso al ver que estaba a punto de ser expulsado del grupo. Me dijiste que probara a ese chico, ¿verdad, jefe? Lo probé. De hecho, solo iba a darle un par de golpes, pero al ver los patrones del tótem aparecer en sus brazos, no pude controlarme y seguí golpeando. ¿Patrones del tótem? ¿Qué pasa con el patrón del tótem de ese chico? Ta lo miró con una mirada penetrante. Jefe, dijiste que los guerreros recién despiertos solo tienen patrones del tótem hasta aquí, ¿verdad? Keke colocó su dedo en la parte superior del brazo, cerca del hombro. Sin embargo, en ese chico, el patrón del tótem llegaba hasta aquí. Keke hizo una marca en su brazo superior, a unos 15 centímetros del hombro. Eso es imposible. Ta y Tuo gritaron al mismo tiempo. Pero, ¿imposible? Nada es imposible. En el pasado, la gente decía que los niños de la cueva de huérfanos no podrían despertar hasta los 12 o 13 años, pero ahora... En el pasado, la gente pensaba que un guerrero del Tótem Junior no podría cazar ni luchar contra un viento negro espinoso adulto sano.
incluso si solo había uno o dos de ellos. Sin embargo, en el pasado, la gente asumía que nadie podía salir de esa montaña una vez perdido. Pero al final, ¿El chico no había despertado hace mucho? Jefe. Recuerdo que el patrón del tótem de Mao solo llegaba hasta aquí. antes de que Keke pudiera terminar su frase, Tuo ya lo había pateado en la pierna. Bien, chicos, regresen ahora. Ta agitó la mano, indicando que deberían irse por ahora. Tuo y Keke se empujaron mutuamente para salir por la puerta, pero al dar un paso fuera, se dieron cuenta de que el jefe estaba justo afuera. Ah, jaja. Buenos días, jefe. Con prisa, Tuo y Keke se apresuraron a salir después de un saludo rápido. Capítulo 66. Capítulo 65. Xiao Xuan solo llevó a César de vuelta a su cabaña después de cenar en la casa de Oltke. Aunque había estado ausente por más de 20 días, era obvio que alguien había ayudado a mantener su habitación limpia. Había agua fresca en el recipiente de barro. Estaba reciente, así que Xiao Xuan dedujo que la habían llenado recientemente. Además, la piel de animal en la cama había sido lavada y secada al aire, ya que no tenía bichos ni olor rancio. Aparentemente, Olke había pedido a alguien que hiciera todo eso. Xiao Xuan movió un poco el brazo después de encender la fogata. Solo habían pasado 3 horas, y Xiao Xuan podía sentir que sus huesos se estaban curando rápidamente. De hecho, eran hierbas excelentes. En cuanto a los patrones del tótem en su cuerpo, sabía que estaba progresando más que sus pares. Entre los guerreros recién despertados de este año, Mao era el genio reconocido públicamente en la tribu, y los patrones del tótem en sus brazos solo se extendían unos 5 centímetros. Durante la cacería, nadie tenía el tiempo ni la energía para prestar atención a los patrones del tótem de Xiao Xuan, a pesar de que llevaba una camisa sin mangas hecha de piel de animal. En cambio, todos tenían la atención puesta en la presa, ya que un descuido podía resultar en la muerte, especialmente en los bosques llenos de peligros y riesgos. Todos los guerreros eran extremadamente cautelosos. Además, como Xiao Xuan era bastante hábil en el uso de su poder del tótem, sus patrones desaparecían rápidamente después de cazar la presa, antes de que nadie tuviera tiempo de mirar. Por eso, nadie había notado la asombrosa longitud de sus patrones del tótem. Justo ahora, Olke había roto su bastón de la impresión. Al principio no lo creía, pero después de frotarse los ojos y mirar de nuevo, finalmente confirmó que lo que veía era real. Naturalmente, alguien más también se sorprendería por completo si lo viera, por ejemplo Keke. De hecho, Xiao Xuan se había dado cuenta de que Keke miró su brazo después del primer golpe. Su ataque no fue realmente mortal, y Xiao Xuan sabía que era solo una prueba. Sin embargo, lo que Xiao Xuan no sabía era por qué Keke y Tuo habían hecho eso. Acostado en la cama, Xiao Xuan finalmente sintió que sus nervios tensos se relajaban después de tantos días. La vida dentro de la tribu era realmente segura y cómoda. Al despertarse a la mañana siguiente, después de una buena noche de sueño, Xiao Xuan se estiró. Sorprendentemente, descubrió que su brazo ya estaba curado, lo cual fue incluso más rápido que la estimación de Old Ke de unos pocos días. De hecho, podría haberse recuperado rápidamente, incluso sin las hierbas que tomó ayer. Xiao Xuan preparó una olla de sopa con carne seca y frutas silvestres para César y para él. No estaba muy sabrosa, pero ya estaba acostumbrado. La sopa no fue mucho, dejando a Xiao Xuan y a César aún con hambre. Así que le dio una palmadita en la cabeza a César y dijo: Tendrás tu banquete una vez que entre en la carne. César se lamió los labios, mientras bostezaba y se estiraba lentamente. Al ver la apariencia tonta de César, Xiao Xuan volvió a pensar en la cacería del grupo de lobos, cuando iba hacia el segundo lugar. Comparado con los lobos en el bosque, César realmente no tenía instintos de lobo. Y si seguía actuando así, quizás se convertiría en un perro. Xiao Xuan no estaba seguro de si era una bendición o una maldición. Xiao Xuan se dio una ducha rápida con un balde de agua y luego sacó a César afuera y lo limpió con un cepillo de dientes de pescado. Habían pasado más de 20 días,
y esa pequeña bestia había estado rodando por el suelo todo el día. Quizás Ge también tuvo algo que ver, ya que su pelaje tenía muchos nudos. Olke ayudaba a Xiao Xuan a limpiar su casa, pero eso no significaba que ayudara a limpiar a César. En los ojos de Olke, César era aún una presa sobrante. ¿Por qué alguien limpiaría una presa? Cuando Tuo y Keke entregaron la carne a la casa de Xiao Xuan, encontraron que él estaba cepillando el pelaje de César afuera. El chamán había asignado a otra persona para la entrega, pero Tuo y Keke se ofrecieron para el trabajo. Oh, ¿tu brazo está bien? Observaron a Xiao Xuan cepillar el pelaje de César con agilidad, sin rastro de lesión. Keke dejó la carne y enseguida quiso acercarse para revisar el brazo de Xiao Xuan, pero Tuo lo detuvo. Keke estaba a punto de resistirse, pero Tuo le dijo en voz baja, el líder del equipo, lo que hizo que Keke se calmara inmediatamente. Cuando regresó ayer, el líder del equipo lo arrastró y lo golpeó, así que su cara aún estaba hinchada hoy. Cuando Tuo y Keke llevaron la carne adentro, Xiao Xuan les dio las gracias con una sonrisa. También quiso ofrecerles algo de carne como regalo, pero Tuo lo rechazó amablemente. Tuo notó que aunque Xiao Xuan no tenía una expresión seria, tampoco era muy entusiasta. Sin embargo, no podía culpar a Xiao Xuan por eso. Después de todo, Keke le había roto el brazo solo ayer. Tuo sonrió, un poco avergonzado. Bueno, el chamán dijo que temprano en la mañana del día después de mañana, todos deben ir a la cima de la montaña vestidos de manera prolija y limpia, para asistir a la ceremonia conmemorativa de los ancestros. En lugar de quedarse más tiempo, Tuo arrastró a Keke consigo, ya que temía que Keke pudiera causar problemas de nuevo. Después de que Xiao Xuan terminó de cepillar el pelaje de César, entró para revisar la comida que habían entregado. Toda la carne había sido procesada adecuadamente por alguien, incluso el viento negro espinoso había sido desollado y cortado por algún guerrero experto. Un viento negro espinoso tiene 2 capas de piel, una de escamas duras y otra de cuero grueso y resistente. Las 2 capas habían sido separadas y procesadas especialmente, por lo que no había rastro de sangre y estaban bastante limpias. César estaba quieto a unos 2 metros de los trozos de carne del viento negro espinoso, curioso y asustado al mismo tiempo. Sin embargo, babeaba por la carne, así que gruñó y se lamió los labios. Xiao Xuan sacó el pedazo más pequeño de carne del viento negro espinoso, pero después de pensarlo, lo cortó de nuevo y tiró la parte más pequeña a César. La presa avanzada contenía mucha energía y Xiao Xuan no sabía cuánto podría tolerar César. Mirando el montón de comida, Xiao Xuan calculó cuánta sal podría intercambiar con la tribu. Para asistir a la ceremonia conmemorativa de los ancestros más tarde, todos en la tribu se volvieron bastante ocupados. Sacaron las cosas de las que más se enorgullecían, ya que la ceremonia conmemorativa se podía comparar con el Festival de la Nieve. El otro equipo de cacería, que se suponía que partiría de inmediato, en cambio se retrasó unos días y comenzaría la misión de cacería después de la ceremonia conmemorativa. Xiao Xuan pidió a un sastre que le hiciera una chaqueta con la capa de escamas del viento negro espinoso. Era como una armadura, y aunque se veía un poco ridícula, era necesario para causar una buena impresión. Era la forma más directa de mostrar su habilidad en la tribu, y Xiao Xuan tenía que respetar las costumbres del lugar. Por supuesto, Xiao Xuan no olvidó enviar algo de piel escamosa y carne a Mao. Después de todo, él había contribuido en la cacería del viento negro espinoso. Solo 50 días después de la ceremonia del Festival de la Nieve, hubo otra gran ceremonia en la tribu. No era tan complicada como la del Festival de la Nieve en cuanto a reglas y procedimientos, y nadie bailaba. Xiao Xuan fue ubicado en el lugar más cercano al Pozo de Fuego. Como el verdadero protagonista en el descubrimiento de los ancestros, estaba calificado para esa posición, y nadie en la tribu se opuso a la decisión. Por eso, entre los que estaban cerca del Pozo de Fuego, solo había un cuerpo delgado, el de Xiao Xuan. Esta vez, Xiao Xuan no se atrevió a dejar que su mente se dispersara. En cambio, prestó atención a seguir a los demás en esta ceremonia conmemorativa de sus ancestros. Pensó para sí: queridos ancestros,
Por favor, dennos sus bendiciones en las misiones de cacería que vienen. Protégennos de los problemas. Los 4 ancestros fueron cremados en el pozo de fuego. Originalmente, la llama en el pozo de fuego no dañaba a nadie, pero ahora envolvió todos esos cuerpos secos. Pronto, los 4 cuerpos desaparecieron gradualmente, y no se creó humo ni suciedad. Cuando la llama volvió a su tamaño normal, el pozo de fuego regresó a la normalidad. No había cenizas de los muertos, nada quedó allí. Todo el que fallece en la tribu es cremado de esa manera, pero no todos tienen el honor de tener una ceremonia tan grandiosa durante la cremación. Además, esta ceremonia conmemorativa no era inferior al Festival de la Nieve en escala. Xiao Xuan notó que el ornamento de hueso había desaparecido. Obviamente, había sido retenido por el chamán. Es lógico, quemar un tesoro así sería una tontería. Después de la adoración y las oraciones sinceras, Xiao Xuan fue convocado por el chamán después de la ceremonia conmemorativa. Preguntó a Xiao Xuan sobre las cosas que sucedieron en la cueva y fue mucho más detallado que el interrogatorio de los otros. Además, el chamán prestaba especial atención a los sentimientos que Xiao Xuan había tenido en la cueva, el llamado guiado del tótem. Xiao Xuan explicó las cosas adecuadamente, pero también fingió ignorancia cuando era necesario. Finalmente, se fue a casa, después de ser interrogado por alrededor de 1 hora. Cuando Xiao Xuan se fue, el chamán sacó una pequeña caja de jade. La abrió con cuidado y adentro había 3 ornamentos de hueso similares. Xiao Xuan se sorprendería por completo si estuviera allí. Resulta que había más de ellos. Sin embargo, la bolita en el centro del ornamento de hueso ya no brillaba. En cambio, parecía opaca. Al lado de la caja de jade, había un rollo de piel de animal. No parecía antiguo, pero en realidad tenía más de 1000 años. El chamán desplegó el rollo y adentro había algunos dibujos simples con la apariencia de los ornamentos de hueso. Finalmente todos fueron encontrados. El chamán suspiró. Si hubiera alguien más en la habitación, esa persona estaría bastante confundida. Se habían dibujado 6 ornamentos de hueso en el rollo de piel de animal, pero solo había 3 en la caja. ¿Por qué el chamán dijo que todos fueron encontrados? Pensando en las respuestas de Xiao Xuan, el chamán esbozó una leve sonrisa en su rostro triste. Sabía que Xiao Xuan no estaba contando toda la verdad, pero eso estaba bien. El poder de la llama te guiará en la dirección correcta. Como en los tiempos antiguos, cuando nuestros ancestros usaban el fuego para iluminar la noche. El chamán había dicho eso, pero en realidad muy pocas personas podían lograrlo. Incluso si tenían una sensación, era solo algo borroso, y casi nadie tenía una imagen o concepto tan claro como el de Xiao Xuan. Nadie podía depender de esas pistas vagas para salir de la cueva. Era exactamente como cuando los 3 ancestros tuvieron esa sensación y encontraron al anciano al final, pero no lograron salir de la cueva. Recordando el comportamiento anormal de Xiao Xuan durante su despertar, el chamán dedujo que su despertar había sido más como uno respaldado por una llama completa. ¿Era esa la diferencia entre una llama completa y una incompleta? El chamán miró fijamente los ornamentos de hueso frente a él. Extendió su mano marchita y tocó ligeramente la bola opaca en el centro del ornamento. Luego guardó el rollo de piel de animal, cerró la caja con su tapa y la colocó de nuevo en su lugar. Dando 2 pasos hacia atrás, el chamán miró en silencio la caja y realizó un saludo sincero. El anciano. Era un título que se había escuchado en la tribu durante 1000 años. Se preguntaba cuándo alguien volvería a ser llamado por ese título. Capítulo 67. ¿Sabes el significado detrás de mi nombre? Viejo que no mencionó a nadie la asombrosa velocidad de progreso de Xiao Xuan, y basado en sus observaciones de los días siguientes, parecía que Keke y los otros tampoco lo habían difundido. Así, a los ojos de los demás en la tribu, Xiao Xuan era simplemente un guerrero valiente e intrépido que había tenido la suerte de ser bendecido por los ancestros. Además de eso, era tan normal como todos los demás. Incluso Ge, que era un visitante frecuente en la casa de Viejo Ke, no tenía idea. Como Xiao Xuan regresó con mucha caza, envió algo de comida a sus conocidos en la tribu. Viejo Ke y Ge definitivamente recibieron una buena parte, al igual que la tía Ai, quien ayudaba a Xiao Xuan con la costura.
También el maestro de la cueva de huérfanos y los niños de la cueva tuvieron su porción. Xiao Xuan se había vuelto bastante hábil en la talla de piedra. Unos días antes, el chamán y el jefe le habían dado algunos núcleos de piedra de alta calidad. Xiao Xuan los transformó en unas cuantas puntas de lanza, mientras que Viejo Que había terminado de rearmar y afilar la espada de dientes. No lucía tan bien como antes, pero seguía siendo afilada y útil. ¿Podrías revisarla? ¿Qué te parece? Xiao Xuan le pasó una punta de lanza de piedra a Que. Viejo Que levantó lentamente los párpados. Sin tomarla en su mano, la miró de reojo y dijo: No está mal. Era muy difícil obtener una evaluación de no está mal de Viejo Que. Incluso cuando otros talladores de piedra le presentaban sus obras, él las calificaba sin piedad como basura. En comparación con ellos, Xiao Xuan era bastante competente en las habilidades de talla de piedra. Xiao Xuan dejó a un lado la pieza de piedra y se acercó a Viejo Que, diciendo con una sonrisa: Mira, creo que ya he aprendido un par de cosas sobre la talla de piedra. Has mencionado que para progresar debo practicar más. Así que creo, ¿podemos empezar con la siguiente etapa de enseñanza? Viejo Que no era famoso por la talla de piedra en sus tiempos. Era famoso por armar trampas impresionantes. ¿Quieres aprenderlo? Viejo Que preguntó en voz baja. Es muy duro. Claro que sí. No me asusta el esfuerzo. Xiao Xuan asintió rápidamente. De acuerdo, entonces ven aquí mañana por la mañana. Sí, está bien. Me voy ya. Xiao Xuan se marchó después de ayudar a Viejo Que a colocar la olla de piedra y picar la leña. Cuando Xiao Xuan se fue, el rostro impasible de Viejo Que finalmente se relajó y comenzó a sonreír. Temprano a la mañana siguiente, Viejo Que ya estaba esperando cuando Xiao Xuan llegó a su lugar con César. Trae eso. Viejo Que señaló una caja de madera de tamaño mediano y salió caminando con su bastón. Xiao Xuan se apresuró a cargar la caja. Era pesada, y no la abrió para ver qué había dentro. César todavía estaba bostezando. Cuando recibió un golpe en la cabeza con el bastón de madera, enseñó los dientes y levantó la vista, solo para descubrir que era Viejo Que, así que rápidamente cerró la boca. Inesperadamente, Viejo Que se acercó al lado de César. De repente, se sentó en la espalda de César, lo que casi aplastó al lobo desprevenido contra el suelo. César se retorció incómodo, pero recibió otra lección del bastón de Viejo Que. En esta área al pie de la montaña, Viejo Que era la única persona de la que César tenía miedo. Al campo de entrenamiento. Viejo Que indicó la dirección con su bastón. De acuerdo. Xiao Xuan cargó la caja de herramientas y se dirigió hacia allí. César tenía 1 año y crecía rápidamente. A menudo ayudaba a Viejo Que y a Xiao Xuan a levantar y llevar cosas, así que por supuesto podía soportar el peso de Viejo Que. Antes, Viejo Que solo lo había tomado por sorpresa. Por eso casi se cae. Así, mientras Ge masticaba un trozo de carne seca durante su paseo matutino, vio a Viejo Que sentado en la espalda de César con su bastón en brazos. Ge casi se ahoga al ver esa escena. Ge conocía bien a Viejo Que. Estaban en el mismo equipo cuando él se lesionó. Como Ge era bastante ocioso y tenía la piel gruesa, solía ir a la casa de Viejo Que para pasar el tiempo juntos. A los ojos de Ge, Viejo Que era demasiado orgulloso. Cuando se retiró del equipo de cacería por la pérdida de una pierna, no permitió que nadie lo ayudara. Al final, se mudó al pie de la montaña y se aisló de sus viejos compañeros para no aceptar sus regalos, ya que los consideraba una lástima que hería su orgullo. Cada año, cuando tenía que subir la montaña para el ritual, tampoco pedía ayuda, sin que lo llevaran, sin que lo levantaran, sin que lo sostuvieran. Usaba su bastón y la pierna restante para subir lentamente la colina. Parecía que temía que la gente dijera que no podía caminar, así que tenía que demostrarlo con hechos. Había sido así durante décadas. Pero ahora, ¿quién era el que iba en la espalda de un lobo? ¿O tenía una opinión diferente sobre las diferentes especies? ¿Elegía no caminar por su cuenta? ¿Ya no le importaba ser juzgado? ¿Dónde está tu llamado orgullo? ¿Se lo comió César? Había unas cuantas colinas pequeñas cubiertas de árboles y otras plantas junto al campo de entrenamiento. Normalmente, la gente cortaba la madera de allí.
No había muchas variedades de plantas y aparte del ratón de piedra volador, que se reproducía con fuerza, muy pocos animales vivían allí. Quizás todos los demás habían desaparecido hace mucho tiempo. La deforestación era algo común en esa zona, por lo que los árboles eran menos gruesos que los del bosque de caza. Pero era suficiente para el uso diario, y algunos de esos árboles eran tan gruesos como un balde. ¿Por qué los guerreros querían cazar? La respuesta: para perseguir estratégicamente el consumo óptimo de energía. Verduras, frutas, granos, pescado y carne de animales formaban parte de la dieta de la gente en la tribu. Las verduras, frutas y granos se encontraban en las colinas cercanas, pero en cantidades limitadas. El pescado se agregó al menú solo el año pasado, y la mayoría lo comían las personas en el distrito al pie de la montaña. En cuanto a la carne de animales, era el alimento básico real para la gente de la tribu. Además, contenía la mayor cantidad de energía, especialmente la carne de bestias de alto nivel. Como resultado, la gente de la tribu cazaba, cumplía con la estrategia de desarrollo establecida por los ancestros y les proporcionaba la energía necesaria. Los guerreros senior preferían presas de alto nivel, ya que la comida con menos energía no les servía de mucho. Durante la caza, además de matar a la presa apuñalándola o cortándola, los guerreros usaban todo tipo de trampas para ayudarlos. Buenas trampas y lazos podían ser asesinos peligrosos ocultos en la oscuridad. Viejo que era un maestro en crear esos asesinos ocultos. Después de bajar de la espalda de César, Viejo que no comenzó a enseñar a Xiao Xuan cómo hacer una trampa de inmediato. En su lugar, le habló sobre las cosas que debía tener en cuenta. Por ejemplo, cómo aprovechar el entorno y hacer que las trampas se mezclaran con el ambiente. Después de esa explicación, Viejo que comenzó a armar una trampa. Empezó con las más simples, y mientras la hacía paso a paso, explicó todos los puntos técnicos en detalle. Las diferentes trampas tenían características distintas. Había trampas de cueva, trampas cruzadas, trampas de suelo, entre otras. Además, había muchos ajustes pequeños que se debían hacer según el tipo de presa. ¿De qué tamaño debería ser la abertura de la trampa? ¿Debería ajustarse según el contorno de la cabeza de la presa? ¿Usar pelo de animal o cuerda de paja para conectar las trampas? ¿Debería ser una trampa de nudo simple, de doble nudo, compuesta o combinada? ¿Se necesita cavar un hoyo? ¿Qué hay de la cama de espinas? ¿Debería tener una cama de espinas? Aunque Xiao Xuan había visto a Langa armar trampas con frecuencia, al escuchar la explicación de Viejo que, finalmente entendió que Langa y Viejo que tenían sus propios estilos en el armado de trampas. Langa aprendió sus habilidades de su abuelo, y su abuelo era un maestro en armar trampas. Sin embargo, Viejo que tenía su propio estilo y características únicas. Simplemente hablando, las trampas que Old Ke configuraba eran más siniestras y crueles, y más propensas a causar una muerte excesiva. Después de demostrar unas cuantas trampas simples, Old Ke le dijo a Xiao Xuan que lo intentara. Pero, para armar una trampa, se necesitaba cuerda de paja. Las cuerdas de paja que habían traído ese día ya se habían agotado. ¿Sabes hacer cuerdas de paja? Necesito enseñártelo. Hacer una cuerda de paja y atar nudos son ambos muy importantes si quieres armar una buena trampa. Dijo Old Ke. Xiao Xuan tenía unos cuantos tallos de paja en la mano, y en lugar de responder directamente, planteó una pregunta. ¿Sabes qué significa mi nombre? ¿La palabra Xuan? Old Ke detuvo su acción de anugar, ya que realmente no lo sabía. La gente en la tribu solía elegir sus nombres de manera casual. Por lo general, se nombraban según lo primero que les venía a la mente. Por ejemplo, Old Ke se había puesto Ke al azar. Otros se nombraban por cosas que conocían bien o que les parecían importantes, como Mao, y algunos usaban sonidos para nombrarse, como Keke. Old Ke levantó las cejas, esperando a que Xiao Xuan respondiera su propia pregunta. Xiao Xuan sacudió la cuerda de paja en su mano, luego movió los dedos y la apretó. Con facilidad, hizo un nudo simple. Se rió. ¿No te parece que mi nombre, Xuan, se parece al nudo hecho con una cuerda de paja? No estaba mintiendo. En su vida anterior, cuando nació, su abuela estaba haciendo una cuerda de paja. Más tarde,
Cuando iban a nombrarlo, la anciana encontró una decoración antigua. Era un caparazón de tortuga con inscripciones. Al verlo por primera vez, le gustó la palabra Xuan por su forma distorsionada. Así que su abuela dijo: «Este niño se llamará Xuan. La palabra se parece a la cuerda de paja que estamos haciendo». Mientras que en el lenguaje escrito de la tribu, Xuan también se parecía al carácter de su vida anterior. Por eso, la explicación de Xiao Xuan no levantó ninguna duda. Old Ke echó un vistazo a los nudos hechos por Xiao Xuan, y luego miró los que acababa de hacer él. Eran los mismos que había demostrado antes, y solo los había mostrado una vez ese día. Entre esos nudos, había unos cuantos que él mismo había diseñado durante sus cacerías. Le parecían fáciles, pero si había un leve error, todo cambiaba y afectaba el funcionamiento de la trampa. Con un solo desliz, esas bestias astutas del bosque podrían escapar. En busca de muertes perfectas, Old Ke tenía reglas y estándares muy estrictos con respecto a las cuerdas y los nudos, pero antes planeaba enseñar lentamente, porque muchos aprendices no lograban hacer un nudo completo después de un día entero. Sin embargo, inesperadamente, este chico logró hacer un nudo perfecto después de verlo solo una vez. Old Ke curvó las comisuras de los labios temblorosos y pensó: ¿acaso este chico nació para aprender esto? Esto es jodidamente emocionante. Capítulo 68. Entrenamiento. En una pequeña colina, cerca de los terrenos de entrenamiento de la tribu, los árboles no eran muy espesos, pero abundaban en cantidad. Hojas verdes frescas cubrían todas las ramas, y los arbustos y el pasto cercano crecían salvajemente. En esa temporada todas las plantas florecían. Había un pequeño camino de piedras, por donde la gente pasaba constantemente. A los lados de ese camino, algunas plantas de 1 año de edad llegaban a la altura de la cintura de una persona. Más lejos, uno podía ocultarse completamente detrás de esas ramas y hojas sin ser visto por otros. Xiao Xuan sostenía en la mano una espada de piedra de medio brazo de largo y caminaba por el camino de piedras que parecía igual que los demás. Había llovido el día anterior y toda la suciedad en el pasto y las hojas había sido lavada. Un leve aroma de flores desconocidas flotaba en el aire. A lo lejos, se oían sonidos retumbantes en las montañas. Esas montañas no tenían nada de verde. En comparación, esas pocas colinas bajas eran mucho más tranquilas, y parecía que no había peligro cercano. Sin embargo, Xiao Xuan agarraba con fuerza la espada de piedra, luciendo muy serio. No se atrevía a bajar la guardia en absoluto. Old Ke estaba enseñándole a Xiao Xuan sobre armar trampas, pero el método de enseñanza cambió después de solo 2 días. Según la teoría de Old Ke, si quieres capturar a un oso, debes pensar como un oso. Si quieres cazar a una bestia, tienes que ponerte en su lugar. En otras palabras, si quieres hacer una trampa perfecta que mate a lo que entre, debes experimentar personalmente los secretos profundos detrás de cada trampa. Frente a todas esas trampas, si no podías verlas ni desarmarlas, estarías en una situación peligrosa en los verdaderos terrenos de caza. Aunque Xiao Xuan sentía que se estaba exponiendo a un tormento, aceptó seguir las órdenes de Old Ke y experimentar los mortíferos peligros ocultos detrás de las ramas, piedras y hojas, donde no eran fáciles de ver. En resumen, Xiao Xuan era la presa él mismo. Xiao Xuan comenzó a caminar por ese camino de piedras, con la espada de piedra bien agarrada en la mano. Miró el camino adelante y comenzó a acelerar el paso, mientras trazas de duda aparecían en sus ojos. Era como el sonido de vibración de un tendón delgado de alguna bestia. Provenía del lado derecho del camino, al menos 4 de ellas. Xiao Xuan no se detuvo y siguió corriendo. Usó toda la fuerza de sus pies para saltar alto en el aire. Con unos cuantos movimientos de su brazo, la espada brilló a izquierda y derecha, y se oyó una fila de chasquidos. Eso era el choque entre las puntas de flecha de piedra y la espada de piedra. 2 de las flechas fueron esquivadas por Xiao Xuan y 2 fueron bloqueadas por la espada de piedra. Al mismo tiempo que saltaba, el cuerpo de Xiao Xuan se retorció de una manera extraña pero cómica, con la cabeza
brazos y piernas extendidos o girados en direcciones diferentes. Con ese gesto, nadie podía adivinar qué planeaba hacer a continuación, pero casi al mismo tiempo que cambiaba de postura, algunas otras agujas del otro lado del camino fallaron por poco a Xiao Xuan. Fueron disparadas junto con las puntas de flecha de piedra, pero sin mucho ruido. Debido al zumbido anterior, la mayoría de la gente tendería a defenderse del lado derecho por reflejo condicionado, ignorando el ataque más sigiloso del otro lado. Si Xiao Xuan no se hubiera retorcido en esa postura, habría sido fácilmente alcanzado por las agujas, incluso si evitó las flechas de piedra. Las agujas duras se clavaron en el tronco del árbol opuesto y se hundieron a la mitad en la madera. Xiao Xuan no aterrizó directamente después de esquivar el primer round de ataque, sino que se agarró a una ramita que salía de un árbol. Sus movimientos eran muy ágiles y realizó una voltereta flexible hacia adelante. Con la fuerza que tomó de esa ramita pequeña, saltó por encima de la rama relativamente grande que se extendía sobre el camino, sin tocar ninguna hoja de esa rama grande. Después de aterrizar, Xiao Xuan corrió instantáneamente hacia adelante, y casi justo después de que moviera los pies, una punta de flecha de piedra del grosor de un dedo se clavó en el suelo donde Xiao Xuan había estado parado un segundo antes. Varias veces, la punta de flecha se clavó en el suelo debido a los pasos de Xiao Xuan, pero él siguió corriendo sin que lo afectaran. Mientras corría, Xiao Xuan no seguía una ruta recta, y no había un patrón regular en su carrera. Cuando hizo otro salto, pisó una rama cercana y se impulsó hacia arriba de nuevo. Durante esos dos saltos conectados, esquivó todas las flechas que volaban en el aire. Xiao Xuan giró la muñeca y 5 piedras pequeñas quedaron atrapadas entre sus dedos. Disparó las piedras hacia los arbustos adelante. Al momento siguiente, se oyó el sonido de madera partiéndose que provenía de allí. Al caer, Xiao Xuan extendió la mano y se agarró a la punta de una rama para alterar su ruta de caída. Con una voltereta antes de aterrizar, rodó por el suelo para absorber la mayor parte del impacto. Mientras tanto, vio de reojo una estaca de piedra del grosor de un brazo que se abalanzaba sobre él. Una sombra gris de espada parpadeó. La espada de piedra no reflejaba la luz del sol, pero al cortarla contra la estaca de piedra, un destello gris surgió repentinamente en el bosque. No había un brillo metálico, pero cualquiera que viera la espada podía sentir una nitidez helada que emanaba de ella. Solo habían pasado unos cuantos segundos desde que Xiao Xuan pisó el camino de piedras. Mirando el camino detrás de él, Xiao Xuan podía ver que había muchas puntas de flecha de piedra, agujas de madera y estacas de piedra esparcidas por él, junto con algunas estacas temblorosas y piedras rotas. Un minuto antes, era solo un camino tranquilo con pasto y arbustos a los lados. Xiao Xuan miró hacia un lugar cercano y preguntó: ¿Cómo me fue? No muy bien. Old Ke estaba sentado en una piedra y lo dijo con una expresión impasible. Xiao Xuan se frotó la cabeza. Siento lo mismo. Old Ke no tuvo que decirlo, ya que Xiao Xuan regresó para desarmar y limpiar todas las trampas a lo largo del camino, ya fueran activadas o no. Xiao Xuan tenía que eliminarlas todas, o de lo contrario, otros miembros de la tribu podrían estar en peligro al caminar por ese camino. También había unos cuantos agujeros pequeños en el suelo, pero no se veían normalmente. Todos los días, Xiao Xuan seguía esta rutina de entrenamiento, donde Old Ke se encargaba de armar las trampas y Xiao Xuan las atravesaba. Era un método de entrenamiento masoquista y anormal, y alguien con menos determinación podría tener un colapso nervioso fácilmente. Cuando uno se ponía demasiado nervioso, se volvía neurótico y sentía que había trampas por todas partes. De hecho, Xiao Xuan tuvo algo de esa sensación durante los primeros 2 días. Cuando regresaban a la tribu, se sobresaltaba con cada pequeño sonido. Era totalmente exagerado, pero después mejoró. El viejo Ke sintió un gran alivio mientras observaba a Xiao Xuan, quien estaba ocupado despejando las trampas. Inicialmente estaba bastante preocupado por si su método de entrenamiento le perjudicaría al chico. Había planeado darle orientación después de 5 días de entrenamiento, pero contra lo que esperaba,
Xiao Xuan ya se había adaptado por completo antes de que necesitara intervenir. Al principio, Xiao Xuan se lastimaba mucho, pero pronto logró esquivar las trampas por poco y mantenerse a salvo. Un poco más tarde, podía evitarlas todas con seguridad, mientras cortaba las conexiones entre algunas trampas enlazadas. Todos esos cambios ocurrieron en solo medio mes. Esto superaba con creces las expectativas del viejo Ke, pero temía que Xiao Xuan se volviera demasiado confiado y arrogante. Así que mantuvo su expresión impasible todo el tiempo y lo criticaba sin piedad cuando encontraba un error. Xiao Xuan retiró todos los objetos del camino y desarmó completamente las trampas que no se habían activado. Las enterró todas antes de acercarse a el viejo Ke y sentarse a su lado para recibir sus comentarios. A los ojos del viejo Ke, la peor estrategia para lidiar con esas trampas era enfrentarse a ellas directamente. Si puedes esquivar el peligro, ¿por qué no hacerlo? ¿Para qué esforzarte tanto innecesariamente? Ciertamente, según el viejo Ke, los expertos, al enfrentarse a trampas, podrían identificar el mejor punto de ruptura de inmediato y usar la menor fuerza posible para desactivar una serie de ellas. Al encontrar el punto correcto en una trampa enlazada, uno podría cortar directamente las conexiones entre las trampas. Y los mejores aún podrían usar las trampas del enemigo a su favor. El dicho, derrotar al enemigo sin librar batalla, expresa exactamente lo mismo. Sin embargo, Xiao Xuan todavía tenía un largo camino por recorrer. A diferencia de los expertos mencionados por el viejo Ke, Xiao Xuan no podía ver a través de todas las trampas en el camino, ni cortar las conexiones entre las trampas en serie cada vez. Al escuchar las explicaciones del viejo Ke todos los días, a veces Xiao Xuan se preguntaba si estaba aprendiendo demasiado lento. ¿Sería un idiota? Si el viejo Ke conociera los pensamientos de Xiao Xuan, se sorprendería por completo. Otros podrían no lograrlo después de 150 días de entrenamiento, y él ya estaba pensando en hacerlo más rápido. Algunas de las habilidades del viejo Ke se transmitieron de generaciones anteriores. Algunos eran más conservadores en el arte de las trampas, mientras que otros intentaban ser lo más traicioneros posible. Sin embargo, todos tenían algo en común: encontrar a la persona adecuada y transmitir todas sus habilidades al aprendiz, para que se perpetuaran en la siguiente generación. El viejo Ke levantó la vista al cielo, sumido en sus recuerdos. En mis tiempos, pasé por todo lo que estás experimentando ahora, pero lo hice mucho mejor. Eras totalmente impresionante. Xiao Xuan no evitó deliberadamente el tema de la pierna del viejo Ke, porque eso heriría su orgullo. Como el viejo Ke ya había superado esa antigua lesión, ¿por qué alguien más debería mostrarle lástima? Él no la necesitaba. ¿Cuánto tiempo te tomó convertirte en un experto supremo? Preguntó Xiao Xuan con curiosidad. No, ni siquiera logré eso en mis mejores días. Capítulo 69. Un buen perro sirve como los ojos y oídos del cazador. Todos los residentes del distrito al pie de la montaña sabían que el viejo Ke ya no se dedicaba a la elaboración de utensilios de piedra. La gente no sabía qué hacía todo el día, pero todas las mañanas temprano se subía a la espalda de un lobo con su bastón en brazos y solo regresaba a casa entrada la noche. Mientras que el viejo Ke no tenía que conseguir comida él mismo, porque la casa de Xiao Xuan era más que suficiente para ambos. En palabras de Xiao Xuan, estaba pagando la matrícula con la carne, y el viejo Ke, después de pensarlo, aceptó la oferta. Una persona colocaba las trampas, mientras la otra se esforzaba por romperlas. Aunque el viejo Ke estaba muy cansado estos días, se sentía de excelente humor. Finalmente, podía practicar y usar todo lo que había aprendido después de dejar el equipo de caza. Aunque sus habilidades no eran tan buenas como en sus días en el equipo, eran suficientes para beneficiar a Xiao Xuan. Al ver cómo Xiao Xuan era escarmentado por esas trampas y lazos todos los días, el viejo Ke se reía con gusto. En su juventud, él también había pasado por lo mismo. Sin embargo, no era tan talentoso como Xiao Xuan ahora, y su aprendizaje le llevó mucho más tiempo. Tanto que incluso ahora prefería no recordar esos días.
Por eso, el viejo Ke aprovechaba cada minuto para prolongar la experiencia de Xiao Xuan en esos misteriosos momentos. El viejo Ke sabía en su interior que Xiao Xuan era muy talentoso. Quizás después de un tiempo, ninguna de las trampas que él colocara podría detenerlo. Si el viejo Ke estuviera en su mejor momento, podría haber escarmentado a Xiao Xuan por más tiempo. Ahí. El viejo Ke estaba un poco molesto, pero no tan sombrío como antes. ¿Por qué suspiras? Xiao Xuan subió la montaña con el rostro cubierto de barro y se sentó junto a él, viejo Ke. Estos días, el viejo Ke había preparado algunas trampas más avanzadas, y para evitar las flechas cortas de la maleza, lo habían golpeado en la cara con una bola de barro. Ese barro parecía saber que él aparecería allí en ese momento, y solo esperaba para atacarlo. Como Xiao Xuan no tuvo tiempo de esquivarlo, tuvo que recibirlo de lleno, y si no hubiera sido barro, sino algo peor. Xiao Xuan sentía que todavía le quedaba mucho por aprender. Para el que es casado, solo se considera un experto si puede ver a través de todo tipo de trampas. Para el que caza, solo se considera un experto si puede colocar una trampa que asegure la muerte. Aún así, muchos en la tribu pensaban que aprender esa habilidad era más o menos una pérdida de tiempo. ¿Quién tendría tanto tiempo para colocar trampas en los terrenos de caza? Todos tenían que luchar con fuerza bruta. Pero Xiao Xuan tenía la sensación de que, si lo aprendía ahora, podría ser de gran utilidad más adelante. El viejo Ke había criticado duramente los movimientos de Xiao Xuan antes, y luego lo miró para ver su reacción. Notó que Xiao Xuan estaba pensando intensamente mientras miraba la zona de trampas abajo. El viejo Ke se sintió aliviado al ver que Xiao Xuan no se molestaba ni se resistía a sus críticas. Aunque el viejo Ke siempre hacía comentarios duros, en el fondo estaba preocupado de que Xiao Xuan pudiera enfadarse con él. Era raro encontrar un joven tan talentoso para sus habilidades. Si Xiao Xuan abandonara a mitad de camino, el viejo Ke se sentiría devastado. El viejo Ke le dijo a Xiao Xuan que en sus días lo había hecho mejor que él, y que solo había tardado más de 100 días en aprender. Sin embargo, Xiao Xuan solo llevaba menos de 20 días aprendiendo. Menos de 20 días. Xiao Xuan seguía reflexionando sobre los comentarios del viejo Ke y comparándolos con sus propios movimientos, cuando el viejo Ke sintió algo y miró hacia un lugar en la colina. Un minuto antes no había nadie allí, pero ahora alguien estaba parado justo en ese sitio. Era Ta, el líder del equipo de caza de Xiao Xuan, y también el hijo legítimo del jefe. Era uno de los pocos guerreros totémicos senior en la tribu, y un candidato para las próximas elecciones de jefe. El viejo Ke lo reconoció de inmediato. El viejo Ke no tenía mucha relación con Ta. En su mejor momento, Ta era solo un guerrero junior, como lo es Mao ahora. Cuando el viejo Ke dejó el equipo de caza, Ta era apenas el líder de un grupo en uno de los equipos de caza. Sin embargo, el viejo Ke había oído de algunos viejos compañeros que Ta no valoraba en absoluto el colocar trampas, y mucho menos después de unirse al grupo avanzado. Solo unos pocos guerreros en el grupo avanzado sabían algo sobre trampas, y no había expertos. Tenían opiniones completamente opuestas, y las personas con opiniones diferentes rara vez se llevan bien. Así que el viejo Ke nunca había tenido una buena impresión de Ta. Y Ta tampoco miraba al viejo Ke de manera amigable. Originalmente, Ta planeaba reclutar a Xiao Xuan en el grupo avanzado. Claro, era solo un intento. Pensaba que, como Xiao Xuan estaba bajo la protección de los ancestros, debía tener la buena suerte bendecida por ellos. ¿No aumentaría eso las posibilidades de éxito en la cacería de su grupo con una gran cosecha? Desde el año pasado, los resultados de la cacería del equipo de Ta habían caído abruptamente. Aunque ante el público su equipo traía muchas bestias feroces después de cada misión, en realidad no completaban muchas de sus tareas. En cuanto a los logros, el equipo de Ta no era tan bueno como el otro equipo de caza. Los líderes de ambos equipos de caza eran candidatos para las próximas elecciones de jefe, y habían competido desde siempre. Al ver que el otro lado superaba a su equipo por un tiempo, Ta estaba bastante ansioso. Esta vez, con el incidente de los ancestros, centró su atención en Xiao Xuan,
quien era casi de la misma edad que su propio hijo. Ta había oído algunos detalles de la última misión de cacería. Cuanto más aprendía, más satisfecho estaba con Xiao Wan. Al principio, asumió que Xiao Wan era solo un poco más fuerte que su hijo, con una mejor visión nocturna y un poco de buena fortuna. Sin embargo, cuando Keke lo probó más tarde, se dio cuenta de que el chico progresaba rápidamente. Quizás por eso el chamán lo apreciaba. Ta no le había mencionado a nadie la rapidez del progreso de Xiao Xuan. Le pidió a Keke y Tuo que lo mantuvieran en secreto también. Aunque no había una regla clara que impidiera que los guerreros recién despertados se unieran al grupo avanzado, normalmente elegían a guerreros senior con más experiencia en misiones de cacería. Así podrían protegerse si algo sucedía. Realmente no había precedentes de reclutar a un guerrero recién despertado en el grupo avanzado. El próximo viaje de cacería se acercaba, y Ta planeaba discutir con el chamán en los próximos días para reclutar a un guerrero recién despertado en el grupo avanzado. Aunque no había una regla clara, tenía que preguntar primero. En cuanto al jefe, el jefe era su padre, por supuesto que estaría de su lado. Naturalmente, el jefe no sería un obstáculo. Había oído que Xiao Xuan estaba entrenando allí esos días, así que vino a verificarlo. Sin embargo, descubrió que Xiao Xuan solo estaba aprendiendo a colocar trampas con un viejo que había dejado el equipo de caza. ¡Qué desperdicio de talento! ¡Qué decepción! Mientras Tai y el viejo Ke se miraban con hostilidad, Xiao Xuan salió de su ensimismamiento. Ta siguió la mirada de Xiao Xuan y el viejo Ke y vio que el lobo marcado por el chamán subía corriendo la montaña desde abajo. Corría feliz. ¿Quién pensaría que era un lobo? Era tan patético comparado con los lobos del bosque. No apreciaba en absoluto a César. Desde su perspectiva era mejor cortarlo y dárselo de comer a la gente de la tribu, o solo desperdiciaría más comida si lo mantenían vivo. Cuanto más lo pensaba, más insatisfecho estaba. Ta sentía que Xiao Xuan tenía muchas cosas que no aprobaba. Si no fuera por la bendición de los ancestros, no permitiría que Xiao Xuan se uniera al grupo avanzado, incluso si Xiao Xuan se convertía en un guerrero de nivel medio excelente. Por otro lado, a Xiao Xuan no le importaban las opiniones de los demás, ya que estaba ocupado disfrutando del entrenamiento de César. César corrió alegremente hacia Xiao Xuan, con una bolsa de piel de animal del tamaño de una palma en la boca. Colocó la bolsa frente a Xiao Xuan y se sentó a su lado, esperando ser elogiado. ¡Buen trabajo! Xiao Xuan lo elogió generosamente y le lanzó un pedazo de carne de bestia que había preparado como recompensa por completar la tarea. ¿Qué estás haciendo, Xuan? Preguntó el viejo Ke con curiosidad. Xiao Xuan vació unos cuantos frutos de la bolsa de piel de animal y luego la guardó en su bolsillo. Sonrió. Hay un dicho que dice que un buen sabueso sirve como los ojos y oídos del cazador. Estoy intentando entrenar a César para que se convierta en un gran sabueso. Tal vez pueda ayudarnos en las misiones de caza más adelante. Ta estaba a punto de marcharse decepcionado, pero al oír eso, se detuvo en seco y siguió escuchando. ¿Un buen sabueso? Olke estaba confundido. Ni el zorro más astuto podría escapar de la nariz de un sabueso. Dijo Xiao Xuan. ¿Sabueso? Preguntó Olke. Ta también prestaba atención a la explicación de Xiao Xuan. Me interesaba mucho la idea de aprovechar el sentido del olfato del lobo. Un sabueso es un lobo entrenado. Xiao Xuan estaba entrenando a César y le enseñaba a encontrar cosas por el olfato. Al principio eran ropas, luego huesos y después frutas. Ahora, Xiao Xuan quería que César rastreara algo con un olor aún más débil. Los lobos tienen un olfato muy agudo. Xiao Xuan sonrió. ¿Te lo enseñó el chamán? Es un buen método. Dijo Olke sin mucho entusiasmo. Al oír las palabras de Olke, Xiao Xuan respondió con un simple y no dio más explicaciones. En realidad, a Xiao Xuan le encantaría revivir la escena que se describía en las paredes de la cueva de los huérfanos. Sin embargo, como alguien la había cubierto de
Cuando ya habían descansado lo suficiente y estaban a punto de regresar a casa, Xiao Xuan miró hacia donde Ta había estado parado antes. Esbozó una sonrisa irónica y se marchó con la caja de herramientas de Old Ke en la mano.